Física, jóvenes. El día de hoy vamos a resolver este problema. Es un problema he clasificado, mejor dicho, como un problema difícil, un problema desafiante. Desafiante sería la palabra. En el libro de texto, cuando ustedes observen que un problema tiene tres círculos de color negro, en este caso, si tienen los tres círculos, es un problema, pues, desafiante. Pongámoslo de esa manera, es un problema desafiante. Más difícil que los que solo tienen dos o uno. Entonces, relacionado con nuestro estudio de la fuerza eléctrica, pues vamos a resolver el presente. El enunciado dice así: dos bolitas de 0.1 gramos de médula de Sauco están suspendidas del mismo punto por cuerdas de 30 centímetros de largo. Cuando las bolitas tienen cargas iguales, llegan al reposo cuando están a 18 centímetros de distancia, como se muestra en la figura 1527. Es esta figura. 1527. Pregunta: ¿cuál es la magnitud de la carga en cada bolita? ¿Cuál es la magnitud de la carga en cada bolita? Entonces, bien. Lo primero, cuando vayan a resolver ejercicios de física, es extraer los datos del enunciado. Entonces, de aquí se puede observar que nos dan la masa de las dos bolitas. Son dos bolitas exactamente iguales, entonces tienen la misma masa. Nos dan 30 centímetros, que es la longitud de esta cuerda. Entonces, nos dan la longitud de esta cuerda. Ya vamos a ver por qué nos la dan. Sería un dato a tener en cuenta. Luego nos dicen que cuando las bolitas tienen cargas iguales, llegan al reposo cuando están a 18 centímetros de distancia. Perfecto. Recuerden que la palabra reposo siempre implica que pues la velocidad es igual a cero, o que la aceleración es igual a cero, y por lo tanto trabajamos con la primera ley de Newton. Eso implica tener ahí que el sistema se encuentre en reposo. Luego dice que están a 18 centímetros de distancia. Estos 18 centímetros son importantes porque es la distancia de separación de las cargas. Recuerden que la fuerza eléctrica obedece la ley del inverso cuadrado, y entonces es necesario conocer la separación de las cargas. De vuelta entonces, ¿cuál es la magnitud de carga en cada bolita? Bien, son dos bolitas de 0.1 gramos. Tienen cargas iguales. Ese es un dato a tener en cuenta. Vamos a escribirlos entonces. Bien, primero la masa de las bolitas de 0.1 gramos. Recuerde que esto es importante. Antes de introducir los datos en cualquier ecuación, usted debe revisar que estos datos se encuentren escritos en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, pues aquí hay que hacer una conversión, pasar los gramos a kilogramos. Entonces, esto equivale aproximadamente a, bueno, esto equivale, mejor dicho, a 0.1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ya usted podrá hacerlo, ¿verdad? Con calma y con su calculadora. Luego,
habla de la longitud de la cuerda. Todavía no sé para qué me va a servir la longitud de la cuerda, pero la voy a escribir por cualquier cosa. 30 centímetros, que pasado a metros equivale a 0.3 metros. El otro dato es la distancia de separación de las cargas cuando éstas llegaron al reposo, que es de 18 centímetros. Vean que esta sí la voy a ocupar. La separación de las cargas es R. La separación de las cargas es R. El R cuadrado que va en el denominador, bueno, esa es 18 centímetros, que pasado a metros será 0.18 metros. Dice que las cargas son iguales, o sea, Q1 es igual a Q2, de manera que solamente vamos a referirnos a la carga Q como tal, solo carga Q. Y preguntan cuál es el valor de esta carga Q, o sea que esta es mi incógnita, esto es lo que yo necesito encontrar. Bien, esos son todos los datos, vamos a ver, sí, esos son todos los datos. Entonces, como a mí me dan la figura, vean ustedes que la figura es, pues en la figura ustedes les dan todas las fuerzas que aparecen en les dan a ustedes todas las fuerzas que aparecen en este problema. Cuando ustedes, el ejercicio no lo dice, ¿verdad? Pero cuando a ustedes les dan ya este tipo de diagramas, pues quien planteó el problema le insinúa a usted de alguna manera que tiene que trabajar pues con las leyes de Newton. Pues no habría, o sea, no hay otra forma, ¿verdad?, de que a usted le coloquen ya todas las fuerzas ahí y quieran que use las ecuaciones de caída libre, por ejemplo. Entonces, el autor ya nos dio, prácticamente ya nos dio hecho el diagrama de cuerpo libre y quiere que trabajemos con las leyes de Newton. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Para resolver este problema, yo no necesito analizar las dos bolitas cargadas. Simplemente yo necesito analizar una de las dos. Digamos, voy a analizar la de la derecha. Voy a analizar la de la derecha. Entonces, al hacer el análisis, bueno, vamos a aislar primero el diagrama de cuerpo libre. Y entonces el diagrama de cuerpo libre sería algo como esto. Donde pues yo tengo ubicadas todas las fuerzas. Vean que en el caso de la fuerza eléctrica y el peso, pues están sobre los ejes X y Y respectivamente. No hay ningún problema. El problema lo tengo yo con la tensión, que tiene una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, la tensión sí es necesario descomponerla. Sí es necesario descomponer la tensión. Ahora sí. Y entonces voy a tener yo una componente X y una componente Y para la tensión. ¿Sí? Ahí. Esto será la tensión en Y. Y esto será la tensión en X. Bien, la tensión en Y
De la manera en que está colocado el ángulo, vean ustedes, el lado adyacente al ángulo θ es pues el lado vertical. Este es el adyacente. Por lo tanto, la tensión en Y va a estar dada por el valor de la tensión multiplicado por el coseno de este ángulo θ. En cambio, el lado opuesto es el lado horizontal y entonces la tensión en X estará dada por la tensión multiplicado por el seno del ángulo θ. Ahora bien, ¿por qué me molesta en descomponer la tensión en sus componentes X y Y? Bueno, porque yo voy a encontrar, o mejor dicho, yo busco determinar cuánto vale la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque una vez que yo sepa cuál es el valor de la fuerza eléctrica, yo puedo encontrar a partir de ahí el valor de la carga. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando yo conozca cuánto vale la fuerza eléctrica, yo sé que esta se puede igualar a los valores de carga eléctrica. Claro, considerando que las dos bolitas tienen la misma carga, aquí la ecuación se escribe de esta manera. Vean que se simplifica. Entonces, yo aquí perfectamente ya solo necesito encontrar cuánto vale FE de espejo para la carga y listo, ya todo queda pues solucionado en principio. Pero al ver mi diagrama de cuerpo libre, yo voy notando lo siguiente. El peso, yo lo conozco, el peso yo sé cuánto vale, es la masa por la gravedad, los 0.1 gramos pasados a kilogramos, multiplicado por los 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ahí no hay ningún problema. El peso lo conozco. La fuerza eléctrica es lo que estoy buscando, lo necesito para resolver mi ejercicio, está bien. Se espera que usted no conozca esto, si no ya tendría el problema resuelto. Pero pasa que tampoco sé cuál es el valor de la tensión. No me dice el enunciado cuánto vale la tensión. Por lo tanto, esto significa que yo necesito dos ecuaciones. Una ecuación para encontrar la tensión y una ecuación para encontrar la fuerza eléctrica. Yo necesito tener dos ecuaciones porque tengo dos incógnitas. Para obtener esas dos ecuaciones es que yo voy a hacer, o mejor dicho, voy a hacer el análisis de la primera ley de Newton, tanto en el eje Y como en el eje X. ¿Por qué la primera ley de Newton? Bueno, la primera ley de Newton porque porque el enunciado, perdón, me dice que el sistema se encuentra en reposo. Por lo tanto, al estar en reposo, la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, aplico las leyes de Newton tanto en X como en Y. Bien, al hacer la primera ley de Newton, entonces, al hacer la primera ley de Newton, tomo las fuerzas que tengo sobre el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Bueno, yo tengo la componente Y de la tensión y tengo el peso y la suma de ambos debe ser igual a 0. Vean que he dejado vacío, ¿verdad? El espacio entre ambas fuerzas. Y esto es porque siempre lo hago, ¿verdad? Para hacer la distinción, la siguiente distinción. La tensión, la componente Y de la tensión, es, uy, a ver, aquí. Este de aquí va hacia arriba, hacia los valores positivos del eje Y. En cambio, el peso va hacia abajo, hacia los valores negativos del eje Y.
Por lo tanto, yo necesito colocarle al peso el signo negativo. ¿Por qué? Porque los negativos, yo asumo que, o yo he definido, mejor dicho, que los negativos van hacia abajo y los positivos van hacia arriba en el eje Y. Vamos a observar que algo similar pasa cuando yo realice la suma de fuerzas en el eje X. En el eje X tengo yo la tensión en X y la fuerza, perdón, la fuerza eléctrica y la tensión en X. Así. Tengo la fuerza eléctrica y la tensión en X. Entonces, la fuerza eléctrica va hacia la derecha, hacia los valores positivos de X. Ahí no hay ningún problema. Pero la componente Y, la componente X de la tensión va hacia la izquierda, donde yo tengo definidos los valores negativos de X. Por lo tanto, es fuerza eléctrica menos la componente X de la tensión. Y aquí entonces tendría yo mis dos ecuaciones. Solamente voy a escribir la componente Y y la componente X con la función seno y coseno para empezar a hacer mis relaciones. Entonces yo aquí tengo que la tensión en Y, despejando, ¿verdad? Es igual al peso de la bola, de la bolita. Pero la tensión en Y ya había puesto arriba, que es la tensión multiplicada por el coseno del ángulo. Y esto debe ser igual al peso. Por lo tanto, la tensión debe ser igual al peso dividido entre el coseno del ángulo. De manera que yo aquí he obtenido cuánto vale el valor de la tensión. Yo aquí ya tengo cuánto vale la tensión. De manera que ahora yo puedo resolver acá para despejar para la fuerza eléctrica por acá. Decir que la fuerza eléctrica es igual a la tensión en X. Pero la tensión, la componente X de la tensión es T por el seno del ángulo. De manera que la fuerza eléctrica será T multiplicado por el seno del ángulo. Y eso es igual a la fuerza eléctrica. Voy entonces, para dejar la fuerza eléctrica expresada en términos conocidos de todo lo que yo conozco, voy a sustituir la tensión y entonces la fuerza eléctrica será igual al peso sobre el coseno del ángulo θ, eso es T multiplicado por multiplicado por el seno del ángulo θ. Voy a acomodar yo esta división porque el seno entre el seno del ángulo dividido entre el coseno del ángulo es la definición de la tangente. ¿Sí? Seno sobre coseno es tangente. De manera que la fuerza eléctrica será el peso multiplicado por la tangente del ángulo θ. Y aquí sí, yo tengo escrita entonces la fuerza eléctrica, perdón, tengo escrita yo la fuerza eléctrica en términos de valores conocidos, el peso y la tangente del ángulo. Voy entonces a sustituir la fuerza eléctrica, es decir, voy a tomar esta expresión y la vamos a sustituir aquí abajo. Perdón. Aquí. Vamos a sustituir fuerza eléctrica entonces por
la expresión que involucra a la carga, porque de última nosotros lo que queremos es determinar el valor de la carga eléctrica. De manera que usted acá tendrá K por carga elevada al cuadrado, perdón, entre R elevado al cuadrado, igual a W tangente de teta. Al hacer el despeje para la carga, esto es la constante K. Al hacer el despeje para la carga, usted obtiene que la carga debe ser igual a la raíz cuadrada, de R cuadrado, el peso, la tangente de teta y pues la constante K. Así estaría hecho entonces el despeje para la carga eléctrica. Esto puede ser más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque o las dos son positivas o las dos son negativas. En ambos casos, pues se van a repeler. Y pues el problema no da indicios de qué signos son las cargas. Podemos asumir que son positivas, está bien. Pero si asumimos que las dos son negativas, pues es el mismo resultado. Así que por eso colocamos ahí el más menos. Hmm. Bien, de aquí yo tengo todos los datos. R vale 18, son los 18 centímetros. W, pues esto es la masa por gravedad. Y el único detalle aquí es la tangente de teta. Ok, el problema en principio aquí ya está resuelto. El detalle aquí es la tangente del ángulo teta. La tangente, perdón, el ángulo teta no lo conocemos. No sabemos cuánto vale el ángulo, pero podemos averiguarlo. Porque vea que voy a dibujar acá mejor. Yo he estado trabajando con, pues, yo he estado trabajando con este triángulo. Vean, yo tengo un triángulo acá, un triángulo rectángulo con el ángulo teta. Tengo esta medición son los 30 centímetros. Esta medición sería R medios, o sea, los 18 centímetros entre 2 son 9 centímetros. Lo dejo como R medios porque como R medios lo voy a poner en las ecuaciones. Este de acá es el L, la longitud de la cuerda. Entonces yo voy a encontrar la tangente del ángulo a partir de el valor de los lados de este triángulo. Mm. Entonces esto pues es un poco de 112, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo. La tangente de teta es igual al lado opuesto dividido entre el lado adyacente. El lado opuesto, pues sin duda alguna, el lado opuesto es R medios, es decir, los 9 centímetros. El lado adyacente no es tan fácil, el lado adyacente hay que calcularlo. ¿Cómo? Bueno, el cuadrado con el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del lado opuesto más el cuadrado del lado adyacente. Despeja usted para el lado adyacente y obtiene que el lado adyacente, que es el que buscamos, es la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el lado opuesto elevado al cuadrado. El lado opuesto ya habíamos dicho que era R medios, así que al sustituir acá, tenemos que esto es la raíz de L cuadrado menos R medios elevado al cuadrado. Esto será entonces la tangente del ángulo.
Y lo vamos a sustituir aquí arriba. Sustituyéndolo tendríamos que el valor de la carga es igual, ya para que quede todo expresado en términos de cantidades de datos que tenemos, tenemos acá R cuadrado, la masa por la gravedad, sobre K, es la constante K, 9 por 10 a la 9. Y acá a la par, pues vamos a escribir la tangente, que es, tendríamos que escribirla como R medios sobre la raíz cuadrada de L cuadrado menos R medios elevado al cuadrado. Ahí sí. Entonces esta sería la expresión para, esta sería la expresión para encontrar la carga de esa bolita. Esta sería la expresión para encontrar la carga de esa bolita. Yo sé que se viene un poco raro, pero al ponerle los números se vuelve un poco menos terrorífico. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a hacer el cálculo. Recuerden que R, voy a colocarlos aquí abajo. Están arriba los valores. Yo lo voy a colocar aquí abajo. K, recuerden que es 9 por 10 a la 9. La masa es 0.1 por 10 a la menos 3. R es 18. Bueno, R es 0.18. Por lo tanto, R medios debe ser 0.09. Y L es 0.3. Bueno, G es 9.8. Voy a poner las unidades a todo, metros sobre segundo cuadrado. Estos son Newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La masa que son, estos son kilogramos. Estos son metros. Estos son metros. Estos son metros. Entonces, vean que ya, pues todos esos valores los tienen, están acá. Solamente es de sustituir. Entonces, nuevamente, haga usted el cálculo, determine cuál es el valor de esa carga. No me lo diga todavía, no me lo diga. Y cuando yo les mande el ejercicio resuelto al grupo, compare el resultado que usted tiene con el que yo obtuve. Esto pues para verificar que se encuentra usando la calculadora de manera correcta. Esa sería la idea. Entonces, vamos a parar la grabación aquí.